Me gustaría que comentáramos las cosas que vayáis pensando y las comentemos, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco como una especie de preámbulo, lo que ha hecho Nieves antes, que sería ver la religión oriental y la occidental, cómo se confrontan y luego lo que ha dicho antes Nieves de alguna manera es que la espiritualidad en Oriente, salvo los hinduistas que son personalistas como el Bhagavad Gita, en Oriente no se habla de lo que no se ve. El budismo no se hace ninguna pregunta sobre Dios. En cambio, en Occidente hablamos de Dios. Sin embargo, lo que ha dicho Nieves sirve tanto para Oriente como para Occidente. Es decir, es una reflexión del siglo XXI sobre las tradiciones religiosas que le llama un nuevo paradigma. Entonces, yo puedo arrancar y empezar a hablar hasta que me paréis, pero también nos gustará saber, igual como antes una de vosotras pues ha empezado a decir, pues me interesa este tema, que el tema de la antropología, que digáis también cuáles son vuestras inquietudes, los temas que podamos tratar, porque habiendo tanto, digamos, espacio para hablar de muchas cosas, también va bien que hablemos de las que más os interesen, ¿no? Para no improvisar, para que habléis de cuando se os ocurra, se me ocurre hacer una especie de posible guión. Si me decís, empieza por aquí o esto no, esto sí, ver cómo Oriente y Occidente tienen maneras distintas de ver la realidad religiosa, cómo esa realidad, digamos, se puede concretar en unas formas que superen el contexto mental en el cual han sido expuestas estas verdades religiosas. Sabéis que, por ejemplo, mi visión del Islam es que están anclados en la Edad Media, excepto al-Ándalus o en sitios donde hay tradición interpretativa. Pero si no, acabas como el líder aquel de Libia, que vivía todavía en una tienda, ¿no? Entonces, ¿cómo superar ese contexto de la religión? Y se me ha ocurrido un ejemplo, que es el pecado original. Es decir, cómo tratar hoy un tema como el pecado original sin romper ninguna visión dogmática, pero superándolas. Sin ir en contra, pero superando. Bueno, esto es lo que se me ha ocurrido un poco para introducir el tema, pero en la medida en que queráis, pues intervenid y decid lo que os parezca, porque será más interesante. Por ejemplo, el último día no pillé una cosa que decía Lucía, que era, estábamos hablando del éxtasis, la agonía, ¿no? Que es un tema que ahora no había pensado tocar, pero al verla se me ha ocurrido. Como Teresa de Jesús, mucha gente, ¿no? Teresa de Calcuta, han tenido una visión de éxtasis y después 40 años de oscuridad, ¿no? Y yo no sé si hay micro. Mira si está el micro allí en el armarito. Pero... No, para que si alguien del público quiere comentar, en el armarito blanco, a ver si. Entonces, si no lo digo yo, pero si no que lo diga ella, que el otro día sí, porque el que hable, que mejor use el micro para que se quede grabado, y ya de paso advierto que igual queda grabado. Pues entonces me preguntó Lucía, pues qué me parecía. En aquel momento tampoco dije mucho, pero después de clase ella me dijo una cosa muy bonita, ¿no? Que lo puede decir ella. Es que como te prepara, te regala una cosa. Sí, pásaselo. Pero es que no funciona, pero sí funcionará. Yo no sé apretar esto. Empiezo a decirlo yo, que como Dios te concede una cosa y luego te da para que te lo merezcas, ¿no? Ha gastado la pila. Hoy no tenemos. El que quiera hablar, que hable fuerte y ya yo está. creo que se le escucha, sí. Vale. Yo lo digo así, ¿verdad? Sí. Dilo. Lo que estuvimos hablando después. Sí. Esto que ocurre de que después de que Dios dé una bendición o una visión, una gracia, y después se pasa por una penitencia muy dura que dura el cuádruple de lo que duró esa visión. Por si no te oyen, yo resumiré aquí para que quede grabado.
como una dedada de miel, después hay un tiempo de sequedad, ¿no? Sí, y que estuve pensando sobre eso y se me ocurrió, a través de mis experiencias también, que esto ocurre porque es como si te diese a probar un trozo de paraíso y te dijese, ahora que lo has gustado y ahora que te has enamorado de ello, tienes que hacerte capaz de ello. Ahora tienes que trabajar y hacerte merecedor de esto que te estoy dando que viene de más. Ahora que has probado un trocito de cielo, ahora cúrratelo, hazte merecedor de ello, ¿no? Es justamente el domingo pasado los cristianos en la misa teníamos la lectura de la transfiguración, como Jesús con Moisés y Elías, parece pues en que todos quedan viendo el cielo. Y dice Pedro, ¿quieres que hagamos 3 tiendas? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Es decir, estaban conscientes de dónde estaban, ¿no? Y entonces se va el encanto, desaparece el encanto, y les dice Jesús que esto es una preparación para su pasión, para que no se escandalicen de la muerte, de la pasión, de lo que cuesta, ¿no? Pues en la línea de lo que estás diciendo tú. Y vemos que detrás de cada palabra religiosa hay un significado, hay todo un mar de fondo muy bonito. Y esto es muy interesante, porque en Occidente tenemos conceptos. Hay gente que tiene la cabeza tan llena de conceptos que no les cabe ninguna idea, porque están cuadriculados. Los conceptos todos tienen fecha de caducidad, son como productos enlatados. Cuando Schelling se ríe de Hegel, le dice, ¿cómo vas a acabar con la idea? Porque el hombre es un ser histórico y mañana habrá otros que tendrán mucho más conocimiento de lo que tú tienes. No quieras decir punto y final, ¿no? Di punto y seguido. Otro día seguiremos hablando, como hacía Platón en sus diálogos, ¿no? Otro día seguiremos, porque mañana sabrán mucho más que nosotros. Y esto evolucionará. Si en religión eso no se vive, se llama fundamentalismo. El dogmatismo se transforma en cerrazón. Entonces intentamos también darle un poco de aire para que, sin que nadie tenga que renegar de sus creencias, sin embargo, haya un poquito de pensamiento, ¿no? Jesús era muy crítico con la religión de su época, ¿os acordáis, no? Pues, no sé por dónde estaba, pero si me pierdo me lo decís y si no sigo, ¿no? Antes han citado a Paniker y a mí me caía muy bien. Digamos que él en su vida une el cristianismo con el oriente, ¿no? Con sobre todo el hinduismo por parte de padre, pero también budismo y las demás. Ahora haré alguna referencia al hinduismo, porque en la India no está todo. Es decir, está Irán, está Japón, está el budismo en la China, etc. Pero en la India nace todo. Y aquí he puesto el email por si alguien quiere algo y también pues podemos pasar material, bibliografía, etc., ¿no? Ya pasaremos. Sí. Perdón, ¿los correos los teníamos al final? Sí, los tenemos. Vale. Es más, he mandado un correo porque por un despiste burocrático no los pasaron en el primer mensaje, se pegaban al otro y ya al día antes pasaremos el recordatorio, así. Ya que estamos con la burocracia, otra cosa, en el curso anterior, alguno de los alumnos aquí presentes participó después en una charla sobre la mujer que estamos haciendo y que ha citado antes don Manuel, y que él hace después, como tiene su sistema de publicación universitaria, pues lo publica en unos libros y en la revista, ¿no? Unos libros monográficos, ya llevamos 3 sobre la mujer. ¿Con esto qué quiero decir? Que de cara a la evaluación, que antes no se ha hablado de esto, más que pensar en grandes exámenes, pensad más bien, aparte de venir si seguramente podéis y si no online, pensad más bien, no solo por la acreditación, sino por esa invitación que os estamos haciendo, a trabajar algún tema que sea publicable, con que se enriquezca no solo vuestro bagaje, sino también la aportación, porque si estamos hablando de que las ideas no son para quedárselas unos,
como diría Platón en su mito de la caverna, sino que la luz que tú ves después ve a despertar a los demás. Para resumirlo en una palabra, por mucho que os hablen de conciencia, de espiritualidad, de religión, si no sirve para los demás, son unos charlatanes. ¿Y cómo se sirve a los demás? Se puede salir a la calle, como han hecho en Georgia ayer, y estos ya han dejado una ley que no les interesaba demasiado prorrusa o intervencionismo ruso. Es decir, se puede salir a la calle, pero también se puede trabajar en el mundo de las ideas. Y he puesto unos círculos que, si me equivoco, ya me corregiréis, pero son mi síntesis de los Anales de París, de la Escuela de los Anales de París, que es una escuela muy rica, con muchas cosas. Pero esta especie de redonditos es una invención mía, ellos no lo dicen así. La política es la capa más, como una cebolla, la capa más superficial de la sociedad. Cambia cada pocos años. Depende de los que te pagan. Da igual si es Sánchez o Macron, detrás hay unos tíos que les pagan. Y gracias a eso funciona el mundo, la política. Eso se llama la economía, los señores del puro. Pero esos no son lo más importante. Debajo de estos hay una capa de cebolla más interna que es la sociedad. Que a lo mejor ¿cuánto puede tardar en cambiar? Don Manuel, 50, 100 años, ¿no? En que va evolucionando, ¿eh? Una generación. Una generación puede ir cambiando la sociedad. Por ejemplo, en España está entrando ahora las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Después de 200 años están entrando... España era un sistema más tradicional, más suyo propio, ¿no? Y la piel de toro. Y detrás de todo esto están las ideas, la mentalidad, la religión, como quieras llamarle, ¿no? Eso tarda a veces siglos en cambiar, en evolucionar, pero está en el meollo de la cebolla. Tú me dirás, para trabajar eso, no vemos crecer los árboles que plantamos. Hay que trabajar en todas las capas. Salir a la calle, trabajar la economía, la política, la sociedad, pero sobre todo hemos de buscar la educación, que es la que tiene más poder transformativo en el mundo. Una educación no de burócratas para un sistema, que es la educación, digamos, industrial, ¿no? Te crían para que vayas a trabajar a las fábricas, ¿no? Y ocupes un lugar, no lo digo por los funcionarios, lo digo por todos, ¿no? Para trabajar en un sistema de producción, ¿no? Ahora veremos que en Oriente es un poco distinto, porque Marx se dio cuenta de que ahí no había lucha de clases en Oriente, había otra cosa distinta. Bueno, se equivocó en más cosas Marx, aunque es muy interesante algunas de las cosas que dice, pero se equivocó en que el sistema... Y aquí entramos en otro contexto, ¿no? En otro tema, y es que la religión hay que entenderla en un contexto. Cuando hablemos del Islam, lo explicará muy bien Manuel, cómo al entender la sociedad y el contexto se explica muy bien la religión, que tiene interacción con la sociedad, no viene solo del cielo, sino viene a través de las personas que están ahí, ¿no? ¿En qué se equivocó Marx? En que solo funciona el comunismo en los regímenes colectivistas, por motivos distintos. Rusia, da igual si son los zares o Stalin, o ahora Putin, es un régimen colectivista. Y repito, el que quiera corregirme, que me lo diga, porque así mejoramos todos, ¿no? Ucrania también forma parte de ello, pero el Islam también. No hay concepto de persona. Hay una supeditación a la comunidad. Es decir, lo que vale es la comunidad. Y con nombre de la comunidad puedes hacer una guerra. En nombre de Alá, en nombre de Putin o en nombre de quien quieras, ¿no? ¿Y qué pasó en China? Pues también es colectivista. Y en vez de coger el Tao, como ha citado antes Nieves, en vez de coger una cosa interior de enriquecimiento personal, donde Tao habla muy bien de una fuerza débil, el amor, y una fuerza dura, que los gobernantes pueden usar, pero que tienen que cuidar para no pasarse. Sobre todo cogieron a Confucio. ¿Qué hizo? Confucio cogió el Tao, pero lo aplicó al Estado, es decir, la persona al servicio de la sociedad. Y entonces se convirtió en un régimen que, aunque hubiera revoluciones y si ganan los mongoles o cualquier otro de los arios que después vinieron a Occidente
y ganan el imperio ruso, sabéis que el imperio chino, sabéis que había la ciudad prohibida donde estaban 15.000 burócratas y 150.000 familias erradicadas de sus lugares para que no hubiera feudalismo, estuvieran todas sometidas al régimen. Y ese sistema funcionaba. Y llegan los mongoles, los arios, antes de que viniera los hunos, Atila, a cargarse el imperio romano, ¿no? ¿Y qué hacen? No se carga la estructura de burócratas, que después Occidente ha aprendido a usarlo, ¿no? Lo que hacen es mantenerlos. Hubo una generación, en 1200, que volvió un poquito a darle prioridad al Tao, pero tardó en coger la mano dulce, la ternura que nos decían, cogió la mano dura de los gobernantes. No quiero ahora enrollarme con historia, solo quiero decir unas pinceladas para que veamos que las ideas se incorporan a un contexto histórico. Y esa es muy importante, esa cosa, ¿no? Bien. No, yo tengo rollo, pero si queréis intervenir, decidlo para orientar la conversación o para aportar cosas, ¿no? ¿Qué vemos? Que hay una convergencia de fondo en el cristianismo y el hinduismo. Y he cogido el hinduismo no en el sentido de la India, porque Pakistán y todos los de Sri Lanka, todos estos forman parte del hinduismo, llamémosle el ambiente índico, ¿no? Porque es la cuna de las ideas de Oriente. Hay un fondo común, incluso trinitario. No habrá tiempo a muchas cosas, pero yo viví en Vic y hay un muralista que se llama José María Sert, y esto es una tontería, pero que me parece que puede ilustrar lo que estamos intentando explicar. Es un muralista que hizo muchas cosas, pero ahora solo me referiré a una cosa, las 4 estaciones. ¿Esta qué estación es? Otoño. Europa está en el otoño. A Europa se le van a caer las hojas. Europa necesita sangre nueva, como vinieron los unos y los otros, y necesitamos sangre nueva. No me refiero a que vengan 50.000 ecuatorianos o 2 millones de marroquíes, ¿no? Sí. Cuando Pierre Chenier fue nombrado honoris causa en Sevilla, y yo estaba en la charla, en la conferencia, donde tomó posesión y habló del aborto. No lo digo para hacer apología de la vida, que también lo podría hacer, sino simplemente para recordar lo que habló. Habló del aborto. Dijo que una civilización que no tiene recursos morales no quiere la vida para perpetuarla. Y dice, en Mesoamérica, que sabéis que está lleno de negros, dice, no murieron por el resfriado, como se ha dicho, murieron por la apatía vital. Ante una civilización que les abrumaba, que quitaron su lengua, quitaron sus cosas, se encontraron sin recursos para transmitir su vida. Y desaparecieron. Y hubo que repoblar, bueno, la historia no es moral, la historia es como es. Lo repoblaron con africanos, ¿no? Yo a veces voy muy rápido al decir cosas, porque soy más bien intuitivo, pero me paro donde queráis o me discutís lo que sea, porque lógicamente son impresiones muy pasajeras, pero se escriben muchos libros sobre, no solo sobre el otoño de la Edad Media o la crisis, la conciencia europea, por citar 2 libros que pondremos en la bibliografía, sino ahora mismo un profesor de aquí filosofía acaba de escribir un libro sobre lo mismo, ¿no? El declive de la civilización occidental. Por tanto, va bien que nos abramos un poco, no sé si estáis de acuerdo todos o no, pero que necesitamos valores, necesitamos interioridad. Europa está en un otoño. Disculpa, ¿cómo os ha entendido lo de que se morían por apatía? Porque claro, veían que estaba todo cayéndose, sus pertenencias, sus familias, todo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el aborto?
Pues hay gente que cuando, mi opinión, y le da a otros, pero tú di la tuya, hay gente que cuando ve que no tiene, en un mundo podrido, vamos a ver, si tú estás enamorada todo es luminoso, si tú estás deprimida todo es negro, y si todo es negro, ¿para qué vas a traer hijos? Para un mundo de miseria. Claro, o sea, estamos en el Tao. ¿Eh? Estamos en el Tao, ¿no? A veces estamos en lo iluminado, a veces estamos en lo negro. Sí, yo intento hacer como he dicho antes, intentar en esta charla introductoria una especie de síntesis superadora, viendo que al estudiar después el Islam o el hinduismo o otras cosas, no nos centremos solamente en que los budistas no me interesa porque si eres rico llegas a maestro, si eres pobre llegas a esclavo de los maestros. En la India todos empezaron con 5 castas para trabajar mejor y luego ya empezaron a 30 o los que sean. Y, es decir, que no quiero fijarme en cerrarnos en un sistema, sino en ver a través de estas diferencias y a través de esta unidad, decía Teilhard de Chardin, lo que asciende converge. Ver que si tenemos una espiritualidad fuerte, como antes ha explicado, me parece muy bien Nieves, pues podemos desarrollar en las raíces culturales y religiosas de cada uno elementos para construir una vida llena, optimista, esperanza. ¿Usted cree que con más espiritualidad como que habría menos abortos? Habría más interés por la vida. Legalmente, ¿Y las condiciones materiales de la gente? explica, porque yo no estoy en todas las cabezas, es decir, yo tengo mi opinión y iré cambiando en la medida en que yo veo que las condiciones materiales te refieres. Aquí vemos también la perspectiva de lo que tú tienes dentro, ¿no? Todo es según el color con que se mira. Si tú lo miras desde una perspectiva espiritual, lo que quieres es la felicidad, en donación, darte. Si tú lo miras desde una perspectiva de dinero, lo que tienes que hacer es pensar qué dinero me queda para eso. Para tener un hijo, para tener una casa, para tener no sé qué. Entonces, según lo que tú tienes dentro, tienes una perspectiva sobre la vida y el mundo. Esta es solamente mi opinión, repito, porque yo nunca diré algo que no sea legal y todo esto, pero diré mi opinión como tú puedes decir la tuya, ¿no? Sí, es que justo antes hablaba con ella que me parece muy lúcido el considerar la importancia de la dimensión espiritual, pero una dimensión espiritual que converge con otras dimensiones del ser humano y que tienen que cultivarse y que cuidarse todas. La dimensión espiritual no es la única, que hay que cultivarla en un sistema holístico donde haya muchas dimensiones. Sí. Y por mucho que cultives la dimensión espiritual, si hay otras dimensiones que no están atendidas, pues de una forma sistémica, la dimensión espiritual quizás no puede impulsar la vida. Sí, eso depende del nivel de conciencia de cada uno, efectivamente. Es decir, que hay muchas personas que están con un nivel de pobreza y aquí no estamos en Luxemburgo, que te pagan un sueldo por ser madre, aquí no estamos en Suecia, que te pagan un sueldo por ser madre, aquí estamos en un sistema donde te pagan el aborto pero no te ofrecen alternativas, ¿no? ¿Quieres decir eso? Sí. Y yo, lógicamente, no reprocho a nadie pues que no sea capaz de ser madre, pero sí procuraría ayudar para que la persona que quiera hacerlo tenga los recursos para poder hacerlo. ¿Qué decías? Sí, bueno, un poco a colación de lo que estáis comentando de la espiritualidad, las condiciones materiales. Precisamente muchas nuevas espiritualidades o la espiritualidad se recupera cuando hay un contexto de crisis. Por ejemplo, en el siglo XIX, con la revolución industrial, las condiciones paupérrimas que tenían los trabajadores, surgen el espiritismo, surgen muchas órdenes que buscan un poco traer de vuelta esa espiritualidad del ser humano y no realmente lo material, pero claro, para eso también hace falta un proceso. Por ejemplo, si hace 50 años que hubo una crisis, realmente 50 años es muy poquito tiempo para que dé tiempo a la gente a gestionar el unir esa espiritualidad o mejorarla junto con las condiciones materiales. Creo que es un proceso mucho más largo, no se puede decir es blanco o es negro o espiritualidad o condiciones materiales, sino que creo que es muchísimo más complejo de todo lo que estamos
Sí, el Kardec, como se llama, el libro de los espíritus, Alan Kardec. pues Thomas Alan Kardec Kardec. está muy bien. Nos habían dicho que era como el demonio, pero tú lo lees y habla de la ley natural, que cosa que ahora habría que superar en otro contexto. Habla de los mandamientos, habla de todas las leyes del espíritu, de lo que llamamos leyes del universo. Tengo ahí los libros de Alan Kardec para leerlos un día, pero todavía no lo he hecho, ¿no? Pero me parece que son puntos de luz. Otra cosa son las sesiones de espiritismo, que en 1850 empieza aquellos niños a hacer crujir los huesos de las rodillas, y empieza todo un tema de... En la misma que ha citado antes, esta chica tan buena, que me encanta, Elizabeth Kubler-Ross, pues cuando en Sudamérica estaba metida en líos de espiritismo, pues se despertó un día y vio al gurú desnudo detrás de una y todo esto, es decir, se dio cuenta de que en todos lados cuecen habas, ¿no? Y de que no es oro todo lo que reluce y que hay mucha... Entonces se quedó con la parte buena de... Ella cree en la reencarnación, como muchos americanos, ¿no? Pero se quedó con la parte buena de la rueda de la vida, todo el sentido que es oriental, que es un tema muy profundo de espiritualidad, de que la vida es una mariposa, que detrás del capullo renaces una vida nueva, es decir, cosas preciosas, ¿no? Yo os diría que mi experiencia, yo no tengo ningún maestro, pero me gusta mucho leer a maestros. El maestro que yo tengo es el maestro interior. Para mí, pues está representado de una forma sublime en la historia, en la vida de Jesús, pero que cada uno tendrá sus formas, ¿no? No tanto en la institución, yo no creo en las instituciones, creo en las personas. Pero no sé si querías decir algo más. Se quería contestar una cosa de lo que ha dicho, porque no está del todo completo. Digo, por acercar un poco de luz. Cuando surge el movimiento que tú has dicho, espiritista, o la sociedad teosófica, o otros movimientos que no son exactamente espiritistas, lo que buscan es hacer precisamente una síntesis de religiones entre Oriente y Occidente. De hecho, la sociedad teosófica, que tiene origen en la India y que tiene origen también con Krishnamurti y otra gente, muy largo de leer, lo que buscan es, aparte de la idea de construir una sociedad mejor, la fraternidad humana y unir las religiones, es digamos, una especie de conexión con el socialismo utópico de la sociedad fabianista, ¿no?, que había en Inglaterra. Es una especie de concepción de la sociedad desde el punto de vista espiritual, donde la materia se pone al servicio del espíritu y viceversa, como la Fabian Society, por entenderlo de una manera, ¿no? Y tiene también que ver un poco con la fundación y formas de vida como las ecoaldeas espirituales, y como formas de vida donde el ser humano se integra por encima de la explotación y el materialismo que se está viviendo. Y entonces se pone un acento en lo espiritual, en lo que ha dicho Josiane, el maestro interior, y en seguir un camino. Y acabo ya, porque uno de los paradigmas que tenemos es que estamos un poco atrapados por todo lo material, ¿no? La sociedad está, digamos, la diferencia ya para terminar entre Oriente y Occidente, que mientras que Occidente, mientras que Oriente ha sido más espiritual, aunque ahora se está también occidentalizando, porque está China, en fin, todo está industrializando, Occidente siempre ha sido más racional y más material. Dijéramos que Oriente ha trabajado más con el hemisferio derecho del cerebro, la creatividad, y Occidente más con el hemisferio izquierdo, que es el racionalismo. Es verdad que el racionalismo nos ha llevado a niveles de bienestar y a niveles, por ejemplo, que si existen vacunas la gente no se muera, que podamos vivir más años, etc. Es decir, una cosa no quita a la otra. Lo que se trata esta sinergia es buscar un equilibrio. Lo que hay que buscar es un equilibrio. Y ese es el camino que estamos aquí, en este camino desde la reflexión, sí, y a cabo de la historia de la religión, reflexionar sobre esto. Sí, que hay formas más... Blavatsky y toda esta gente, ya se tocará en su sitio, ¿no? Pero Krishnamurti, ya que lo ha citado, en 1950, lo primero que escribió es diciendo: reniego de todos los que me han ocupado de la sociedad teosófica, de todos, ¿no? No hagáis caso a ninguna institución. Es decir, buscad por vosotros mismos, ¿no? Bueno, es también un sentido de anarquismo espiritual. Él veía que se aprovechaban de las personas para crear instituciones, y el problema de las instituciones no es que se realicen, porque si no, no habría ni cursos como este. El problema de las instituciones es
obligar a pensar de una manera. Y no sé si lo veis así, ¿no? Pero en sustituir la conciencia personal por una conciencia colectiva. Y es peligroso porque en nombre de Dios se puede hacer. Y de hecho Krishna dice lo mismo que Jesús, que es: olvidaos de los Vedas, son el demonio, hacedme caso a mí, que soy Dios. Y además tiene un ambiente trinitario, porque la India todo es trinitario. No sé si dará tiempo a verlo porque estamos todavía con el otoño, pero y si vamos a Mesoamérica, a los aztecas, el ambiente es trinitario. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se encarna para dar la vida por los demás. Krishna es el avatar de Dios, y según la vía personalista del Bhagavad Gita, es el mismo Dios que se encarna como hijo de Dios para dar la vida a los demás. Y bien, estábamos con un ejemplo de que Occidente, que Europa necesita sangre nueva. ¿Estáis de acuerdo más o menos? Bien. ¿Esto qué es? Me he equivocado porque yo quería... este es otoño. Este es invierno. ¿Dónde está el invierno? ¿Quién es el autor, por favor? ¿Eh? ¿El autor quién es? Sert. José María Sert. S-E-R-T. Y si vas a Vic, toda la catedral, toda, es un mural de Sert, hasta los últimos rincones. Y a mí me invitaba el alcalde a charlar y un día me dice: mira, han llegado de Estados Unidos ya veréis que en algunas están las puertas, ¿no? En su despacho, o en el despacho al lado, yo no me acuerdo, habían puesto, no sé si ahora está en Reina Sofía o siguen en Vic, habían puesto los murales de Sert. Y estos me gustaron porque los vi ahí con el alcalde, y a medida que los veía me fui fijando. Fíjate qué tiene el negrito, el de la derecha, en la jaula, un pajarito, ¿no? Es decir, una sociedad perfecta, se ve Nueva York con no sé qué al fondo, ¿no? Pero es un sistema de bienestar donde estamos enjaulados, ¿no? Yo lo interpreto así, no sé vosotros, que decidme más cosas y así amplío mi visión del cuadro, porque el cuadro tiene la ventaja de que cada uno ve lo que quiere, ¿no? Yo vi que en Estados Unidos hay un ambiente, en cierta forma, de invierno. Bueno, tampoco puedo ahondar mucho más. Bien, esto es otoño, invierno, primavera. La primavera es Oriente. Tampoco me he fijado mucho, a veces tenemos que poner más interés en fijarnos en lo positivo, porque si no nos fijamos más en aquellas cosas negativas, ¿no? El invierno, el otoño, pero a ver qué se os ocurre de la primavera de Oriente. Yo pienso que una cosa que en cierta forma se ve es el tono festivo. En Oriente todo es juego. En India todo es puro juego. Aquí solo permitimos que los niños jueguen. Bueno, ahora ya los juegos de adultos, ¿no? Pero la gente quiere jubilarse porque el trabajo no es juego. No, el aspecto lúdico lo hemos apartado. También veo abundancia. Hace muchos miles de años que los chinos aprendieron, en India, aprendieron a inundar el arroz. En Europa morían de hambre y tenían 2 o 3 cosechas al año. Hay un sistema de crear abundancia. O sea que el sistema colectivista no todo es negativo, porque tiene el sentido positivo de ayudarse, ¿no? También hay una jaula, ¿no? Allí. La esquina derecha arriba. También hay una jaula. Y el fondo es naturaleza, no es una ciudad. Es naturaleza, no es una ciudad. ¿Qué? Es que no tengo ni idea de qué sistema de gobierno hay en India. Quería hacerme un poco la idea. En India ahora mismo está la democracia, pero en China no. China, Mao siguió el sistema de hace 3000 años. Se incorporó al sistema, hizo cositas como la revolución cultural. Pero en 1200 hubo una revolución cultural, destruyeron todos los libros del Tao. Menos mal que no destruyeron en India los Vedas, que son
pues miles y miles de páginas, pero el Tao era poquita cosa. Lo que pasa es que como lo sabían de memoria los letrados, y a los pocos años cambió el sistema, porque cuando un sistema es demasiado duro, cambia. Porque la parte suave que decía antes el Tao es mucho más buena que a la larga que la parte de oprimir a la gente, ¿no? Entonces todavía lo sabían de memoria y volvieron a escribirlo. Yo me he leído el Tao y es un poco difícil de enfrentarse a ello, porque es muy contradictorio. Lees una página y la página siguiente pone lo contrario. Bueno, vamos allá. Ya que has citado este tema, vamos a entrar en este tema. En Oriente no hay conceptos. En Oriente no hay conceptos y no hay nada que sea invisible. En Oriente no hay conceptos. Nosotros metemos la realidad en un bote de conservas que tiene fecha de caducidad, porque al cabo de unos años ya las palabras significan otras cosas. En Oriente, el lenguaje no es un medio para comunicarnos. En Oriente, tú te aproximas al lenguaje, que es el mismo ser de las cosas. Aquí, las cosas o son o no son. Y si no, llamamos espíritu de contradicción. Y eso ha permitido el progreso en informática y todo esto. Unos bits, 1, 0, pero el 0 es un invento chino, ¿eh? No vayamos aquí. Solo con el nirvana se puede llegar al 0. Pero bueno, en Oriente las cosas no son fijas, son dinámicas. Una vez le dije a un marroquí, ¿tú por qué mientes? ¿O por qué mentís en Marruecos según una concepción ignorante nuestra? Y no me supo contestar, me dijo, bueno, ahora vemos mucho la tele, todo distinto. No, es que los países árabes, ya veremos que son como portadores de este flujo Oriente-Occidente y todo esto, ¿no? Pues, como fueron antes los fenicios, nos hablan de penetrar en un mundo distinto, donde todo es dinámico. Las cosas pueden ser y no ser. No es que mientan, es que la percepción que tenemos ante las cosas es distinta según esté el día bien o nublado, según estemos bien o mal nosotros, ¿no? Ahora, si da tiempo, recogeré alguna idea mejor explicada aquí. Entonces, en Oriente, digamos que en Occidente todo es representación de teatro, ¿no? En Oriente todo es presentación de una realidad que nunca se llega. No es que el maya sea que no hay realidad. El maya es que nosotros no llegamos a la realidad. Como diría Machado, tu verdad no, guárdatela. Tu verdad no, la verdad. Ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Entonces, para poder entrar un poquito en el mundo de Oriente, tenemos que despojarnos de pensar que somos los que tenemos la verdad y empezar a dialogar con un sistema distinto, con una manera de pensar distinta, que si tuviéramos tiempo veríamos un poco el contexto, porque en el contexto se ve muy bien cómo piensan. Y ellos, por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Diríais, el hinduismo son un montón de dioses porque hay millones de dioses y no sé qué historias. Cada uno puede tener un dios en su casa, ¿no? No, en el hinduismo hay un dios y todos los demás son avatares. Pero hay una rama del hinduismo personalista donde Krishna te dice yo soy Dios. Y entonces todo lo demás ya es como Cristo, ¿no? Es muy parecido. En cambio, en el budismo, no preguntes lo que no se ve, porque Buda nunca respondió a lo que no tenía respuesta. Es una manera distinta. Bueno, acabo con las imágenes para pasar un poco. La siguiente sería, como veis en medio hay una puerta aquí, ¿no? Este es África, es el verano. En África se pueden morir, no tienen previsión, salvo en los sitios donde han sufrido, como en el Nilo, ¿no? Que hicieron graneros en muchos sitios. Basta alargar la mano y coger la fruta, y si no llueve te mueres de hambre. No tienen tanta previsión, pero no les falta alegría de vivir. En África comparten lo poco que tienen, hasta un poco cualquier cosa que hacen, invitan a los espíritus, a los dioses, tiran un poco de licor o lo que sea, ¿no? No hay en África una persona que no sea religiosa.
Aunque si se comparan con Europa, entonces vienen en pateras porque les entra la comparación, ¿no? Esto es... Bueno. En India los dioses tienen pareja. Los tres principales en esa trinidad, el principal es Brahma. Claro, es un poco difícil entender esto porque, fijaos, dice sabéis que los Vedas he dicho que son muchos, ¿no? Y los Upanishads son la parte más central de los Vedas y ese concretamente que voy a citar es Nasadiya Sukta. En el principio surgió el amor, el primer germen de la mente. Es decir, el amor es lo que centra todo. Y mientras que en Occidente tenemos conceptos, en Oriente no hay conceptos, hay estados de conciencia. Antes lo ha dicho Nieves, niveles de conciencia. Bien, no hay un solo estado de conciencia, hay muchos. Y la sabiduría es precisamente saber que la conciencia es una, pero sus modos y niveles son múltiples. Que la esencia amorosa de lo divino es lo importante y que las diferencias doctrinales solo tienen una importancia secundaria, porque son mentales, no afectan a la esencia. La esencia está más allá de lo mental. Que todo en Occidente es dualidad, lo tuyo o lo mío. En Oriente es no dualidad. Es no hay confrontación entre las cosas. Tesis, antítesis, no son opuestos. El yin y el yang, los dos son parte de una cosa bonita. Aquí estamos aprendiendo. Hay una convocatoria para un congreso en que plantean la moral como la ética, no tanto como individuos, sino que incluso el mal de un individuo puede hacer un bien a la sociedad. ¿Os acordáis del Señor de los Anillos? Cuando Gollum, en su codicia, corta el dedo de Frodo para quedarse con el anillo. Pero gracias a este acto de maldad se salva la comunidad. Porque caía bajo las garras del anillo Frodo y eso permite que el anillo caiga y desaparezca en el fuego donde fue fundido, ¿no? Es una imagen para decir que el mal no es solo ausencia de bien. En la vida hay maldad. Pero dentro del juego, del tejido de la historia, el mal juega un papel para un bien de la comunidad. Y por eso decimos siempre no hay mal que por bien no venga y todo ese tipo de cosas, ¿no? En Oriente no existe esta dualidad. Con eso he querido explicar un poco el centro de la espiritualidad oriental, que es la no dualidad. Verdad-error, eso es occidental. Ortodoxia-heterodoxia, esto es dualidad. Fieles-infieles, dualidad. Los nuestros, los otros, todo esto queda superado. Queda superado en la perspectiva Advaita, es decir, la Advaita es la no dual. En nuestra mente, en nuestra materia, energía, interpretada por la mente maya, nos equivocamos, pero en realidad la realidad velada que subyace a todos los fenómenos es el todo, o la vacuidad, la nada. Bien, aquí quería referirme simplemente a que todos vamos a ser Brahma, porque entramos dentro de esta no dualidad y nos identificamos con Brahma. Eso traducido aquí es todos seremos, tú piensa en Dios y todos seremos Dios. Pero el matiz que tienen ellos es que el Brahma es tanto Dios como nosotros cuando nos abrimos a esa realidad, pero en niveles distintos, en nivel distinto de lo divino. Participamos, diríamos que la palabra sería como la palabra platónica de participación, participamos de lo divino, ¿no? A la derecha están las diosas, ¿no? Que hacen pareja con cada dios. Vishnu, que su encarnación es Krishna,
el avatar más importante de Vishnu es Krishna, ¿no? Así, aquí he puesto dos. Los más importantes son Rama y Krishna de... El Ramayana. El Ramayana. Sí, he puesto dos, hay miles, pero estos dos, para decir dos avatares, dos apariciones, ¿no? Y luego está Shiva y su mujer Parvati. Y luego ya hay algunos que son más pintorescos, ¿no? Como hay millones de avatares, pues este es más famoso, ¿no? Del elefante, el cuerpo humano con cabeza de elefante. Yo pensaba que tenía más cosas. Pues la visión que... En fin, no sé si tenéis ideas en decirlo, ¿no? La visión que tienen los budistas es de lo que no se puede hablar, mejor callar. Buda nunca habló de Dios. Tampoco Platón. Hasta Plotino no habló del uno, ¿no? Tú dirás, esto es una visión positivista, casi del siglo XIX. No, es una visión distinta. Y para dialogar con ellos necesitamos comprender, pues, ese modo oriental, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos criticar de la visión occidental? Que desde Galileo hasta hace poco, pues, el conocimiento no tiene amor. Se ha despojado de lo principal. Y se ha dicho incluso cosas aristotélicas como no se puede amar lo que no conozcas. Es mentira. Y podemos verlo en un momento si queréis, pero si llamémosla trascendentales o de la persona, son la inteligencia, el amor y la libertad. Zapatero dijo, no es la verdad que nos hará libres, sino que es la libertad lo que nos hace verdaderos, ¿no? Como si fueran cosas separadas, ¿no? ¿Cómo puede haber conocimiento sin amor o amor sin conocimiento? Será, pues, superchería de ignorancia, un amor sin conocimiento. Ya, por mucho que conozca música de Mozart o que sea un nazi, si no tiene amor, tampoco es sabiduría, ¿no? El conocimiento. Entonces, el conocimiento más alto es la sabiduría, que es un sabor, sapiencia, en latín, sapore scientia, es como gustar la ciencia, ponerle afectos, ponerle sentimientos, ¿no? Ponerle pasión. Todo esto forma parte de lo que de verdad es sabiduría, ¿no? Por tanto, hoy día, al hablar de esto que he citado antes de Runner, pero lo dijo ya antes André Malraux, dijo que el siglo XXI será espiritual, místico, lo dijo 1000 veces de muchas maneras, o no será. Es decir, no existiremos si no tenemos un espíritu espiritual, místico. Por tanto, es muy necesario todo el tema intercultural, de intentar abrirnos a ese conocimiento de otras culturas. Quizás en toda la filosofía ha habido un concepto masculino. La misma palabra concepto quizás es masculina. Fijaos que cuando nos presentan el hombre, cerebro del hombre, son cajones, ¿no? ¿Qué haces? Nada. Está en el concepto, en el cajón de nada. ¿Os acordáis que sale algún vídeo con este tipo de cosas, no? Y en cambio la mujer le ponen como Medusa, que está como mucho, todo interconexionado, no hay cajones. Claro, si por ejemplo en filosofía se decía, la filosofía empieza por los griegos. Todavía hoy se dice eso, pero después de lo que ahora estamos hablando, ¿cómo vamos a pensar que la única filosofía es la griega? La persona es, en sus facultades espirituales son conocimiento y voluntad. Y claro, acaba el racionalismo con el conocimiento y el dualismo de la voluntad, voluntad de poder y tal, y acaba saliendo el otro por peteneras diciendo que es el placer como el emotivismo. El emotivismo es la ética de hoy, ¿no? Como rechazo a ese dualismo de perder la tríada, por eso he hablado de espíritu trinitario, la tríada que tenía, por ejemplo, Agustín, que dice la persona, imagen de Dios es memoria, que es autoconciencia, donde está la capacidad de libertad a través de lo que somos, ¿no? Amor,
que es la capacidad del Espíritu Santo y tal, la memoria es el Padre y el Verbo, que es la inteligencia, ¿no? No se puede separar. La verdad os hará libre, sí, la libertad nos hace verdaderos, y un acto humano que no sea de verdad libre, amoroso y verdadero, no es humano, no es digno del hombre. Porque simultáneamente tiene que tener estas características para que sea verdaderamente, plenamente humano. ¿Estáis de acuerdo o no? Porque digo las cosas un poco con ganas, pero me gustaría que hubiera un poquito de oposición, ¿no? De que me digan, no, esto yo lo veo distinto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado al racionalismo? Pues tú dices, es lo contrario del voluntarismo. ¿Qué va? Es la misma dualidad. La misma dualidad. El racionalismo no es más que un voluntarista que hace pensar la cabeza, por eso decía Lutero en La razón de la gran prostituta, hace pensar la cabeza, sí, un ladrón, cualquiera de los que van a meter en la cárcel ahora, ¿no? De los políticos corruptos. Le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Y te da razones. ¿La razón de quién es prostituta? De la voluntad, porque si no hay un equilibrio en la persona, o el voluntarismo. Voluntarismo, pobrecito, la zorra, que no llega a las uvas. Están verdes. No me interesan. Es que hemos querido hacer la religión como una fuerza de brazos y que ha salido la gente por peteneras. Ahora se meten a budistas. ¿Por qué? Porque era una religión para... más difícil todavía, como un circo, ¿no? Que cada vez había que hacer cosas más difíciles, ¿no? ¿Se entiende lo que intento explicar? Que es que si perdemos la unidad, la interioridad, por eso María Zambrano dice, hay que volver a San Agustín, a la interioridad. Y desde Descartes hemos perdido el alma. Para decir una palabra fuerte, para que no sea demasiado dulce, hemos castrado a la persona y solo nos hemos quedado con su psiquismo, lo que es lógico. El coeficiente, ¿tú qué coeficiente intelectual tienes? ¿Y de qué sirve un coeficiente intelectual? Menos mal que han salido ahora con la memoria ecológica, la memoria racional, la inteligencia, todo ese tipo de inteligencia. Inteligencia emocional. Todas esas inteligencias, ¿no? La inteligencia múltiple, y de ahí sale también la inteligencia emocional como una especial, pero antes ya está Gardner y los demás con la inteligencia múltiple, con 7, 8, las que quieras, ¿no? 9. Bien. Es decir, hemos perdido el alma. Rousseau, en las Confesiones, describe lo que hace, pero dice Zambrano, una verdad que no sea transformativa, no es verdad, son charlatanes. Si la verdad no te ayuda a mejorar, no es verdad. Acordaos lo que acabamos de decir, ¿no? La verdad tiene que ir unida al amor y la libertad, ¿no? Si te imponen, tienes que hacer eso, no sé cuántos. Eso, decía San Agustín, me imponían en la educación a hacer cosas y hacían mal, aunque lo que me mandaran era bueno, pero al mandármelo ya era malo, no se daban cuenta. Se ve que pegaban palizas a los que estudiaban la letra, con la sangre entra y cosas estas, ¿no? ¿A dónde voy? Que el dualismo es malo y que en Oriente podemos aprender el Advaita, la no dualidad, de que las cosas, antes decía Nieves, no sé si... Nieves, tú avísame, a 7:30 cortamos. No, son 8 menos 5. 8 menos 10. Pues nos vamos. Vamos a ver. Perdonad el rollo porque yo quería acabar a las 7:30. 10 minutos. No, perdón. Se ha empezado a la... No, pero que esto es aquí hay muchísimas cosas, pero yo solo quería un poquito de diálogo y que me avisarais un poco de diálogo, ¿no? Pues otro día seguimos, ¿vale? De diálogo, si quiere alguien alguna pregunta o algo, no sé. Sí. Una última pregunta, por todo lo que hemos estado hablando de la racionalidad, ¿puede ser que Occidente, por esa obsesión que se ha desarrollado con la racionalidad, esté buscando toda la espiritualidad en las filosofías orientales? Porque se ha puesto, de hace un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda todo el tema del budismo, otros pensamientos, cuando aquí realmente ya hay un sistema filosófico o unas creencias, unas religiones, lo que sea, que ha sido muy machacado por la ciencia y por esa racionalidad. Totalmente de acuerdo. Sí, yo pienso lo mismo. Dime. A ver, yo quería dar mi visión, y mi visión es que siempre, o sea, es triádica, ¿sí? Que me ha descubierto un mundo
cuando nos ha enseñado la imagen de 4 elementos de los caballos, las emociones, la mente, el conductor, dentro estaba el alma y el carro era el cuerpo, ¿no? Entonces aquí ya pasamos de 3 a 4 y creo que es algo que tengo que meditar un poco, pero bueno, siempre ha habido 3, ¿no? Está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y siempre hay uno que falla principalmente porque cuando no estaba Dios, todo iba bien en la tierra entre Jesús y los otros, pero Dios no estaba. Cuando ya baja Dios y lo trae Jesús es cuando Él empieza a sufrir. O sea, yo creo que siempre hay una dualidad y que siempre hay una lucha y que por eso estamos constantemente progresando y destinados a progresar, porque estamos destinados a juntar en ver cuando se cambia del negro al blanco, ¿no? A ver si se llega a donde quiero llegar. Entonces, claro, cuando dices libre, amoroso y verdadero, lo primero es que, claro, libre, cuando estamos en una cárcel que es el cuerpo, ya en sí es que nos cuesta llegar a la espiritualidad por esto, porque es que vemos lo material. Sí. Totalmente de acuerdo. Piénsalo sobre esto y haz el trabajo sobre esto porque me parece muy interesante, ¿no? Sí, y también quería decir que esté aquí porque, bueno, un profesor de estéticas me comentó, bueno, le comenté yo que, claro, cómo se pasa en la época de Plotino, cómo se pasa de lo griego a lo cristiano y cómo la palabra Dios, que viene de Zeus, trae consigo toda esta mitología de Zeus, ¿no? Que al final Zeus sabemos que es un personaje que es muy reconocido por hacer cosas muy malas y cosas muy buenas. Y en realidad me ha propuesto que haga un doctorado sobre ello, o sea que no es algo que no se pueda leer aquí rápidamente, pero bueno. Me parece apasionante. Los griegos no tienen demonios y los mismos dioses hacen demonios. De hecho, estar endemoniado para ellos es estar endiosado y entusiasmado es la misma. Es decir, Zeus es un dios superior y demonios son los genios pequeñitos, ¿no? Pero la misma demonía es la felicidad y la ética se llama endemonía, como se llame, ¿no? Que es, es decir, que todo esto es muy interesante precisamente para ver lo que estamos hablando, la no dualidad, y luego si quieres llegar a Plotino a través de pues mírate también a los judíos, Filón de Alejandría. Es decir, el helenismo es el que permite la continuación de Platón y el centro estaba en Alejandría y Plotino, mírate, es un maestro que, como está aquí, no sé cómo se llama, y sus discípulos fueron, aparte de Porfirio y Plotino, que eran compañeros. Porfirio es el que nos trae Plotino, pero tiene otros maestros, tiene otros discípulos como Orígenes, que es muy importante, aunque se perdió la obra, y Eustaquio, no sé cómo se llama, Sacas, no sé qué, Amonio Sacas es otro punto que es el maestro de Plotino, pero seguimos otro día con todo esto si queréis. Muy bien. Muchas gracias.